brinda el Centro de Estudios Socialistas, concepto que parece desaparecer de la retórica actual venezolana y hasta latinoamericana, para rememorar, revivir un momento que en la vida de los seres humanos son apenas 30 años, mucho, y en la historia de un país apenas poquísimos instantes de ocurrencia. Existen algunos eventos que con el tiempo permanecen en la memoria de los seres humanos por su relativa importancia cuando ellos aparecieron. En esta oportunidad se trata de un hecho ocurrido en la sociedad venezolana hace ya 30 años, 3 décadas, de la llamada Agenda Alternativa Bolivariana, una propuesta patriótica para salir del laberinto presentada por el comandante Hugo Chávez Frías. Tiene como fecha el 22 de julio del año 1996. Hoy aquí, en una sociedad como la venezolana, conmocionada con la ocurrencia de una serie de fechas de este presente año 2026, que sin duda marcarán el futuro del país. Primero, lo ocurrido ese 3 de enero, todavía en secreto para ciertas élites. El 23 de mayo, cuando se hicieron presentes a modo de una invasión militar del gobierno norteamericano, y luego un tercer evento donde se desató la ira de la naturaleza para provocar una tragedia con miles de personas fallecidas, heridas, desaparecidas, que quedaron sin vivienda, y la destrucción de muchas infraestructuras físicas el 24 de junio. Todas ellas terminaron por dejar a este pueblo indómito y rebelde en condiciones casi desesperadas de sobrevivencia. Todo lo cual nos retrotrae a fechas anteriores en la búsqueda de comenzar de nuevo eso que ahora repetimos, a elaborar escenarios de esperanza para lo que sigue. 3 décadas en la historia de un país parecen recientes, menos aún en el contexto de la humanidad. Sin embargo, en la vida de algunos de quienes participaron o fueron espectadores de tal evento, y a los efectos de poder inferir lecciones del pasado, la cuestión toma otra perspectiva de análisis y consideración. Veamos en tal sentido un antecedente a dicho evento. Se trata de la elaboración de un documento realizado por una serie de integrantes, profesores e investigadores de la Universidad Central de Venezuela, quienes, a propósito de la ocurrencia de otro evento que impactó a la sociedad venezolana, como fue la convulsión y explosión social ocurrida en febrero del año 89, el llamado Caracazo, que movilizó a ingentes cantidades de personas y cuyos efectos resultaron trágicos, dada la respuesta que dieron el gobierno en ejercicio con el ametrallamiento y represión por parte del ejército, donde fallecieron un número superior a 1000, todavía no sabemos, sin conocer exactamente lo sucedido y fenómeno, suerte de rebelión popular
incontrolable que apareció como protesta a las medidas antipopulares que había tomado el gobierno de turno. El documento preparado, este que está acá, donde participó un conjunto de integrantes de la comunidad universitaria, lleva el nombre de una propuesta alternativa de la UCB al país. Ante esa llamada rebelión popular de febrero del 89, pueblo sin armas, siguió luego la rebelión militar, ahora sin pueblo, en febrero de 1992 y luego la de noviembre de ese mismo año, que terminó en la necesidad de considerar la propuesta universitaria cuyo contenido específico, este que está acá, contenía un escrito del rector de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Luis Mayor Toro, denominado esa parte la UCB de frente con Venezuela, además de una presentación de la coordinadora de esa comisión, Adina Bastida, además de unos lineamientos para una política alternativa elaborada por miembros del equipo, lamentablemente ya algunos fallecidos, por el arquitecto Fruto Viva, el problema de la vivienda, consideraciones generales, la renovación urbana integral, popular y autogestionaria realizada por José Matamoros y Vidal Cisneros, la situación agroalimentaria venezolana por el querido maestro JJ Montilla, apuntes para política en el sector externo no petrolero por el profesor Diego Luis Castellano y finalmente la política petrolera por Francisco López Mieres. Ustedes saben que él invirtió los apellidos que utilizaba. Posteriormente a la elaboración de este documento, se recibe una solicitud de un grupo de los militares que se encontraban en la cárcel, en la prisión de la Dignidad, ya en Yare, en el estado Miranda, y que habían participado en la rebelión del 4 de febrero de 1992, entre ellos los comandantes Hugo Chávez Frías y Francisco Arias Cárdenas. A dicha solicitud, el equipo de la Universidad Central de Venezuela nominó a Adina Bastidas, que era la coordinadora de este grupo, a Francisco Miel y a otra persona, y se discutió en la comisión en la cual se encontraba nuestro querido padre Gasso, actualmente exilado casi en la frontera colombiana, el profesor Héctor Navarro y otros integrantes. Algunas veces hasta participó el doctor Domingo Maza Zavala de manera puntual, y se escogió, como dicen, que le preguntaron al profesor Héctor Navarro Díaz, que saben que era hijo de un militar que había participado en la rebelión contra Pérez Jiménez. Su padre era militar en ese momento, y escogieron democráticamente, porque Héctor Navarro Díaz dijo que él a la cárcel no iba ni de visita. Sabía Héctor lo que había sufrido su padre en relación a una rebelión anterior de principios del año 58, antes del 23 de enero del 58, y luego con la caída del general Pérez Jiménez. Bueno, escogieron otra persona.
me tocó en ese momento acompañar a Dino Bastida y a Francisco López Mieres. Salimos una tarde, como a la 1 de la tarde, y aquí tal vez algunos elementos testimoniales que ocurren en estos hechos. Yo le comentaba a Reinaldo antes, como aquel de la tarjeta que trató de subir a Miraflores, y había, como muchos dicen, que participaron en ese evento, casi 500 personas, en un tanque no van más de 3, 4, 5 personas adentro, pero habían participado, a lo mejor habían oído, escuchado el evento que estaba ocurriendo en ese momento. Así también pasa con la agenda alternativa bolivariana, tal vez. Nos llegamos hasta allá a las 1 de la tarde, un sol prendido, como es habitual en esa zona, y Francisco López Mieres y Dino Bastida entran. Había un oficial allí, creo que un capitán, y me dice: ¿usted es cantante? Le dije: no, yo no tengo oído musical, eso sí, bailo merengue como buen dominicano, pero ¿y qué carga ahí en el maletín? Así como libros, puede verlo. Total que no pude entrar en ese momento allá. Era la 1 de la tarde, 1:30, casi las 2:30 de la tarde, con ese sol pendiente de uno, y al final, no sé si eran casi las 3 de la tarde, y me dicen: pase, y yo paso. Había un espacio en la cárcel de Yare con un arbolito ahí, pero eso estaba lleno de gente, y yo digo: esto no parece una cárcel, esto parece un bonche. Ya Dino Bastida y Francisco Mieres habían conversado un rato con el comandante y con los comandantes, con Francisco Arias Cárdenas y el comandante Chávez, y conversamos un rato. Ya cerca de las 5 de la tarde era hora de salir de allí, y yo me acerqué a la salida por si acaso, y en ese momento el comandante Chávez dice: profesor, yo creía que se refería a Francisco Mieres, y me dice: no, es con usted. Yo dije: carajo, menos mal que no me consiguió, porque si no yo también estuviera preso aquí en Yare. Pero mire, comandante, que a mí me costó entrar, pero espero que no me cueste salir de aquí. Pero bueno, comandante, el comandante Chávez había terminado prácticamente sus estudios de posgrado en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar, pero le faltaba algo, el síndrome de la tesis. Y él en un momento me dice: pero yo lo andaba buscando, pero dígame, que ya son casi las 5 y ya toca la hora de salir. Bueno, primer error, y no me arrepiento de los errores que uno ha cometido en la vida, era haber asistido a esa reunión. Y segundo, cometido al decirle: está bien, comandante, ¿cómo no? Yo voy a tratar de ayudarlo. A partir de esa primera visita, eso fue en abril si recuerdo la fecha, creo que el 26 de abril del 93, ellos ya tenían un año ya en la cárcel de Yare, habían estado antes en otra parte, y comencé a asistir toda la semana, ya esta vez, a conversar con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Ustedes que saben de béisbol saben lo que significa ser coach de tercera base. ¿Qué significa? Si el corredor es tan hábil, pasa por la tercera y anota la carrera,
es un héroe. Pero si lo sacan ahora, eso es culpa del juez tercera que lo estaba mandando a parar. Ese es el rol de las tutorías. Imagínense aceptar el rol de una tutoría. Yo no era profesor de la Simón Bolívar y a lo mejor eran temas que uno no podía ayudar, pero dije que sí a un profesor de historia en la Academia Militar, porque una de las primeras preguntas que yo le hice fue: ¿dónde está Antonio José de Sucre, Toñito? Usted me habla de Simón Bolívar, me habla de Simón Rodríguez, me habla de ese héroe de la agricultura venezolana, pero no aparecía Toñito, el Toñito, Antonio José de Sucre. Ese que vino a conocer a Bolívar, no sé si en el discurso de Angostura, porque él andaba ya de rebelde, ¿no?